Nos encontramos con Luis Fuentes Llave, gerente general de Marfers Consul, especialista en negocios y estrategias, quien nos va a responder preguntas respecto a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión respecto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Guerra comercial entre China y Estados Unidos. Bien, dos pesos pesados, dos grandes economías. Una de ellas, China, tiene el mayor mercado, la mayor población mundial y está en un franco crecimiento desde hace muchos años, ¿no? Estados Unidos, un país hegemónico económicamente hablando, no le va muy bien, no le ha ido muy bien estos años y se siente que está perdiendo poco a poco relativamente el liderazgo a nivel mundial. Son dos países a los cuales el Perú siempre mira con bastante atención. Son dos países a los cuales sus exportaciones van dirigidas principalmente al agroexportación, como por ejemplo el de uvas. 37% de las exportaciones de uvas van dirigidas a un solo mercado, que es el americano. La China tiene entre 11 o 10% del mercado peruano. Nos interesa mucho que le vaya bien a estos dos países, nos interesa mucho que estos dos países sean socios comerciales del Perú y nos interesa que estos dos países también de alguna manera compitan entre ellos en beneficios para el Perú. ¿A qué me refiero? Estados Unidos entra en una especie de guerra comercial, como usted muy bien lo ha dicho, con la China. Entonces lo que hace es imponer algunos aranceles, ¿no? Lo que hace más caros los productos chinos en el mercado americano y desalienta a comprar esos productos. Pero China también de alguna manera contrarresta estas situaciones, entonces entra en un tira y afloja. ¿Qué pasó, por ejemplo, con las exportaciones de la soya, ¿no? Que hacía Estados Unidos a la China? Estados Unidos le pone unas cuotas arancelarias que alrededor era más o menos de 20 a 25%. Y lo que hace China es dejar de comprar estos productos. Fíjense, solamente un estado, ¿no? En Estados Unidos, la mitad de la producción de soya de este estado, me parece que es Mississippi o Illinois, va dirigido al mercado chino. Entonces la China, cuando deja de comprar, también impacta de manera negativa en los Estados Unidos, ¿no? Entonces entran en un tiro de afloja y Estados Unidos comienza a contrarrestar esta situación apoyando directamente a los agricultores americanos, pero no es suficiente. Esto en el corto plazo puede dar resultados positivos, relativamente positivos, pero en el largo plazo va a ser insostenible para Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que mirar a esta situación de guerra con bastante atención y ver de qué manera no nos impacte o de alguna manera aprovechar esta situación coyuntural que se está presentando en estas dos economías de orden mundial. ¿Cuáles fueron las consecuencias para ambos países? Muy buena pregunta. Bueno, según los analistas, los especialistas que han llevado y siguen llevando este tema con bastante interés, ¿no? Estiman que por ambos lados han dejado de comercializar o se han afectado en un orden de 250.000 millones de dólares para cada país. Eso quiere decir que de alguna manera sus economías se van a ver perjudicadas con algunos puntos porcentuales o medios puntos porcentuales respecto a su PBI. Para tener una idea, China influye en más del 30% sobre el crecimiento mundial. O sea, lo que le pasa a la China, ¿no?, va a repercutir a lo que le pasa a la mayor cantidad de países en el mundo. China, a Perú le interesa que China siga creciendo para que nos compre no solamente nuestros productos no tradicionales, sino también nuestros productos tradicionales. El país es un país minero.
Si deja de comprarnos, nosotros vamos a estar de repente en algún apremio, alguna dificultad para obtener divisas, ¿no? Y también le interesa a buena parte del mundo que a China le vaya bien, como a Estados Unidos. Entonces se estima que aproximadamente son 250.000 millones de dólares para ambos países, lo que provoca esta serie de tensiones o muy bien llamada, creo, guerra comercial entre ambas naciones. ¿Por qué cree que Estados Unidos actuó de manera defensiva hacia China? Bien, es parte creo que de una estrategia, pero la pregunta es, podría ser también, ¿por qué antes no lo ha hecho? Y eso yo creo que tiene que ver mucho con el estilo de gobierno que tiene el presidente Trump. Es un estilo de gobierno muy confrontacional, ¿no? Un estilo de gobierno que de repente ha causado o ha motivado o ha abierto las esperanzas de miles de millones de estadounidenses que querían un presidente que se exprese de esa manera. Obama no lo hizo antes, ¿no? Porque era más conservador, pero el señor Trump, el presidente Trump, está tomando, a juicio de muchos analistas, hasta cierto punto medidas populistas, ¿no? No se piensa que no está actuando de una manera muy estratégicamente favorable para los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no lo hizo antes, ¿no? ¿Por qué actuó de manera defensiva? Eh, Trump pertenece al Partido Republicano y los republicanos siempre han sido bien conservadores, ¿no? Se nota, se está viendo que en la Cámara de Senadores de los Estados Unidos muchos no están de acuerdo, muchos congresistas republicanos no están de acuerdo. Entonces, eso dice mucho del apoyo que tiene el presidente Trump. Las consecuencias ya se están dando para Estados Unidos, ¿no? Como, por ejemplo, mencioné hace un momento que en el estado de, si no me equivoco, es el estado de Pensilvania, ¿no? El 50% de la soya que se produce en este estado agricultor va a Estados Unidos, va exportado a la China, el 50%. Pero miren, como esta es una guerra comercial, ¿no? ¿Qué es lo que hace China? Entonces, al imponerse cuotas arancelarias, es decir, hacer más cara la compra de este material, deja de comprar y se han perjudicado tremendamente. Pero ¿qué es lo que hace China? No va a dejar de comprar soya, lo necesita y está mirando sus ojos hacia otro gigante mundial, que es Brasil. Entonces, en esta guerra, unos se benefician y otros se perjudican. Brasil está, de alguna manera, sacando mejor provecho de esta situación. Pero Brasil aparentemente no va a copar toda la demanda de China. Entonces, China lo que está haciendo también está flexibilizando sus vía acuerdos comerciales con otros países para hacer más competitivos estos productos. Y al ser más competitivos estos productos, la soya hacia el mercado chino, dejan de ser, vale la redundancia, también menos competitivos los productores, los agricultores americanos. Entonces, acá estamos en que si yo te subo los aranceles para que tú pagues más y te pongo barreras arancelarias, pero también me perjudica a mí Estados Unidos porque mis propios agricultores tienen como destino también a la China. Entonces es una situación tensa y es una situación en la cual deben pensarlo muy bien, ¿no? Los políticos cuando se dirigen a sus discursos sobre el comercio internacional. Debido a este conflicto, el Perú se vio beneficiado de sus agroexportaciones. ¿Cuáles fueron estos beneficios? A ver, vamos a ponerlo en contexto. A ver. Si Chile, bueno, uno de los mayores productores de productos agrícolas, como es la uva, es también Estados Unidos. A ver, si Perú, ¿no? Si Perú exporta
uva a Estados Unidos, su principal consumidor de Perú en uva es Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Los Estados Unidos también exportan uva, ¿no? Y lo exportan a la China como uno de sus principales destinos. Pensemos, ¿qué pasaría si el mercado chino se reduce o pone barreras arancelarias para que esos productos de uva de Estados Unidos no ingresen con los mismos precios? Obviamente que no van a poder exportar los agricultores americanos a la China. ¿Y dónde creen que se va a quedar esa uva? Se va a quedar en Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar con la uva que se importa de otros países como el Perú? Se va a dejar de consumir. Entonces va a haber más uva de productores californianos ahí en Estados Unidos, ¿no? Los precios se van a reducir y no va a haber necesidad de importar uva de otros países como el Perú. Entonces el Perú se podría impactar de esta manera, pero afortunadamente el Perú no se ha impactado en Estados Unidos. Siempre ha tenido una tasa de crecimiento muy interesante. Y eso se debe, entre otros factores, a que nosotros tenemos una ventaja comparativa. El Perú tiene una ventaja comparativa climática. Nosotros podemos producir cuando otros países, incluyendo Chile, no puede producir por su clima y todo lo demás. Entonces, el Perú tiene una gran ventaja. Es una ventaja comparativa que ha sido transformada de manera muy interesante a una ventaja competitiva. Entonces, el Perú no se ha afectado, salvo algunos picos, subidas y bajadas, pero en términos generales no, porque también el Perú ha tenido vigente, y ese es un mérito del gobierno y los gobiernos, acuerdos comerciales, como por ejemplo con el mismo Estados Unidos, con la misma China, con la Unión Europea, y estamos a puertas de un nuevo acuerdo comercial con el Japón, que es un mercado muy, pero muy interesante. Entonces acá los acuerdos comerciales ayudan mucho para este tipo de exportaciones que son de productos perecibles, ojo, tienen medidas fitosanitarias muy exigentes y nosotros estamos a la altura de esas circunstancias. Entonces, podemos con los retos. ¿Cuál es el potencial de las uvas peruanas? A ver, el Perú tiene ventajas comparativas como mencionamos antes, ¿no? Su suelo, la tierra, el clima, ¿no? La calidad de los productos, ¿no? El potencial es enorme. Para poner un ejemplo, en el año 2000 el Perú exportaba en uvas solamente 63 millones de dólares. Al año 2018, o sea, al año pasado, estamos exportando más de 800 millones de dólares, 12, 15 veces. Es muy probable que en los próximos años, estamos hablando del 2019, 20, 21, lleguemos a los 1.000 millones de dólares. El potencial es muchísimo, pero muchísimo, es muy beneficioso para el Perú. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? La pregunta sería, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros agricultores para seguir aprovechando esta oportunidad? A ver, el Perú ha progresado en sus exportaciones de uva porque el mundo también consume más uvas, ¿no? En los últimos 20 años aproximadamente, casi se ha duplicado las importaciones de uva a nivel mundial. El principal exportador de uva es Chile, nuestro vecino del sur. Nosotros ocupamos un significativo octavo lugar. Estamos entre quinto, sexto, séptimo, octavo lugar. Pero nosotros tenemos más tierra, nosotros tenemos más ventajas comparativas. Nosotros empezamos después de ellos, sí, nos llevan la delantera. Pero tenemos todo el potencial, ¿no? Y la uva está siendo ahora consumida no solamente como uva fresca, que es lo que exporta Perú, sino también es utilizada para distintos tipos de alimentos como néctares, tiene un elemento antioxidante que es muy, pero muy apreciado por los competidores. Yo creo que el Perú tiene un gran potencial, y más si es que no se pega a los llamados alimentos transgénicos, es decir, conservando
la esencia del producto saludable y orgánico. Tenemos un potencial enorme. Si en 19 años hemos podido pasar de 63 a 800 millones, a 1.000 millones nos falta más que 2 años. Entonces el potencial es enorme, enorme, enorme.